Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, que todos bajo la cobertura del Señor estemos gozando de salud, paz y bienestar. Todos esos deseos tan anhelados por todos nosotros, pues solo los encontramos bajo la cobertura y la ayuda del Señor. El tema en esta mañana: arrepentíos, arrepentíos. Lo tomamos de San Mateo capítulo 4, verso 17. Les invito a leerlo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, hermanos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo, con frecuencia y donde quiera que iba, predicaba el tema del arrepentimiento. Nunca pensaron ni él ni sus seguidores que el tema del arrepentimiento es un tema trillado, es un tema gastado, y nunca lo será realmente. La razón por la cual el Señor decía esto es porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Cuanto más cerca está la venida del reino de los cielos, más fuerte es el argumento, más fuerte es la razón para predicar el arrepentíos. Hoy, hermanos, estamos más cerca de la venida del Señor que aquel día que cada uno de nosotros creyó en el Señor. Estamos más cerca definitivamente de la venida del reino de los cielos. Y ni cosa mejor que la venida del Señor y su reino nos encuentre a todos de verdad arrepentidos. La primera cosa por la cual necesitamos arrepentirnos es por no creer en el Evangelio como deberíamos creer. ¿Cuánto Evangelio, cuánta palabra de Dios hemos escuchado, hemos recibido a través de muchos años? Pero ¿cuánto de ese Evangelio, cuánta de esa palabra realmente la creemos? La primera razón por la cual hemos de arrepentirnos es por no creer como debiéramos las verdades del Evangelio eterno del Señor. Si nosotros solo nos arrepentimos de nuestros pecados externos, solo somos cuidadosos de la opinión ajena, del qué pensarán, del qué dirán de nosotros, pero no hemos experimentado un cambio interior, es como intentar pintar una pared resquebrajada. Esa pintura no va a funcionar, es meramente superficial.
el pecado de pecados que está detrás de nuestras imperfecciones, de nuestras flaquezas, es la rebeldía que está siempre presente en nuestro corazón. Cuando Jesús arrepentirnos es para que reconozcamos la raíz de nuestro problema, para que comprendamos la verdadera razón del por qué nosotros nos desviamos del camino correcto de Dios para seguir la ruta incorrecta del pecado. Yo quisiera creer que esto se termina desde que nos convertimos al Señor, pero usted sabe que no es así. Constantemente estamos abandonando la ruta correcta y nos estamos desviando a la ruta del pecado. Todos nuestros actos pecaminosos, nuestras adicciones, nuestros vicios, nuestros malos hábitos son frutos de ese mismo árbol de la rebeldía que comenzó desde el principio de la historia humana y que aún yace en nuestros corazones. Entonces, hermanos y hermanas, entendiendo esto, es bueno que celebremos en esta mañana que a pesar de esa tendencia de todos nosotros a salirnos del camino principal para correr la ruta equivocada del pecado, Dios en su gran amor, en su gran misericordia, nos convence de pecado para apartarnos del mismo, nos da el don del arrepentimiento para que vivamos en paz, en gozo, en bienestar y tengamos salvación y vida eterna. Así que la primera exigencia del ministerio público del Señor Jesús fue arrepentíos. Él sabía que después de ese arrepentíos venía la salud, venía la paz, venía la provisión, venían todas las bendiciones. Por eso la primera exigencia, el primer tema del Señor Jesús fue precisamente el arrepentíos. Esta exhortación fue hecha indiscriminadamente a todos los que lo escuchaban, porque todos tenían la necesidad del arrepentimiento como la tenemos todos nosotros. Fue un llamado radical al cambio interior, ese cambio que muchas veces nosotros esquivamos y pasamos por alto. Ese es el llamado radical y eso es el arrepentimiento, un llamado al cambio interior en las percepciones, en las motivaciones, en las disposiciones y en los propósitos de vida. El arrepentimiento es un llamado a una nueva manera de vivir y de relacionarnos con Dios. ¿Puede usted decir realmente que esa nueva manera de vivir está anclada y es una realidad en su vida? Pues si es así, es una señal inequívoca de que usted de verdad ha experimentado el arrepentimiento.
Leamos esto, hermanos, esta par de renglones. Arrepentirse es algo que sucede dentro de la persona. Con el tiempo, ese cambio produce los frutos de una nueva conducta. Ese algo que un día sucede en nuestro interior, con el paso del tiempo se convierte en una nueva conducta, en un nuevo estilo de vida. La buena conducta no es el arrepentimiento, es más bien el resultado del mismo. El arrepentimiento es el cambio interior que produce nuevas acciones y produce nueva conducta. Qué importante que todos nos examinemos, hermanos. Realmente ha habido un momento en nuestra vida que nos hemos arrepentido y ahora vemos nuevas acciones, nueva conducta, novedad de vida en cada uno de nosotros. Jesús siempre exigió el cambio interior en sus seguidores, porque se puede mostrar una buena conducta sin arrepentimiento. Claro que se puede. ¿Cuánta gente educada en los países de Europa, en los países de Asia, tienen una buena conducta, un buen comportamiento, pero se han arrepentido realmente? No ha habido arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento sin una buena conducta. Hace muchos años, mientras esperábamos en el cementerio el auto de una funeraria local que llevaba los restos de un joven que fue vilmente asesinado, me acerqué al padre de este joven para expresarle mis condolencias. El rostro de este padre claramente mostraba el profundo dolor y la profunda tristeza que estaba experimentando. Su corazón fue herido tan profundamente que el dolor que experimentaba este hombre era prácticamente indescriptible. Aquel hombre había perdido en un abrir y cerrar de ojos al hijo de sus sueños y reaccionó con unas palabras que hasta el día de hoy las recuerdo y siguen retumbando en mis oídos. ¿Sabe lo que me dijo ese hombre? Que yo me quedé preguntando por mucho tiempo y todavía pienso en él. ¿Cómo es posible que un padre con tanto dolor, con tanta tristeza, con tanto sufrimiento, hablara en estos términos? Su hijo fue cegado de una manera cruel y con mucho sadismo. Mucha gente aquí en la ciudad se dio cuenta de ese crimen tan terrible. Me dice este padre, pastor, quiera Dios, dijo, Dios permita que estos hombres que me han causado tan terrible dolor tengan la oportunidad de conocer a Jesús, que se arrepientan
de sus pecados y no vengan a condenación. Y me dijo algo más que todavía quedé pasmado. Me dijo, ¿sabe? Yo deseo que estos hombres se encuentren en el cielo y me gustaría verlos en el cielo juntamente con mi hijo. Hermano, no comprendemos nosotros las dimensiones del gran amor de Dios. Amor de Dios que no solo alcanza a los que le buscan, sino a los que están perdidos, a los que están lejos, como sucedió con las personas que asesinaron a este joven. Nunca entenderemos por qué tenemos que ir a predicarle a personas indeseables hasta que entendamos el grande y el apasionado amor de Dios. Ese amor de Dios que nos ha traído a todos a experimentar esto que se llama arrepentimiento. Quiero que aprendamos juntos en esta mañana. ¿Qué hace Dios cuando tú lavas tu vida en arrepentimiento? Esto de estar lavando nuestra vida en arrepentimiento es lo mismo que sucede con nuestra ropa. Sudamos, la ensuciamos de una y otra manera y siempre hay que estarla lavando. Así tiene que ser lavada nuestra vida en arrepentimiento por cuanto pecamos de manera frecuente, de manera constante. No es una sola lavada, no es un solo momento de limpieza para una prenda de vestir. En varias ocasiones hay que someterla a ese lavado. De igual manera, nuestra vida, hermano. Por eso Jesús surgía y predicaba con frecuencia el arrepentimiento, porque Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy estamos más cerca de ese reino que aquel día que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. ¿Qué hace Dios cuando de corazón sincero lavas tu vida en arrepentimiento? Número 1, literalmente corre a recibirte. Eso es lo que hace Dios. Mira, cuando el hijo pródigo se arrepintió, dice San Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Le corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El padre del hijo pródigo representa a Dios, el Padre de todos nosotros. Dios ciertamente corre a recibir todo pecador arrepentido. Dios corre a recibir a la persona que ha cometido errores, que ha pecado, y cuando la encuentra, la abraza y la besa. Aleluya.
Denle un aplauso a Dios, porque solo un Padre amoroso como Él puede hacer esto, hermano. Aleluya. La historia del hijo pródigo es muy conocida por todos los lectores de la Biblia. Este joven había cometido muchos errores. El más grave de ellos, pedir la herencia a su padre cuando su padre aún estaba vivo. La herencia se recibe cuando el padre muere. Pareciera que este muchacho quería que su padre muriera. Otro error fue largarse de la casa y vivir como un corrupto y rebelde pecador. Por supuesto, las malas decisiones lo alcanzaron, porque así sucede, hermano. ¿Cuánta gente sufre? No porque Dios se complace en ver sufrir a nadie, sino precisamente por esas malas decisiones que son producto del alejamiento de Él. Pues las malas decisiones, las consecuencias de las mismas, comenzaron a alcanzar a este muchacho. ¿Y qué pasó? Pronto se quedó sin dinero, sin comida y sin amigos. No había trabajo y tampoco él podía trabajar. Pronto tocó fondo. En su desesperación quería comer de lo que comían los cerdos y ni eso podía obtener. Se sentía menos que un cerdo. Es lo más bajo que una persona puede llegar. Pero lea esto conmigo. Pero un día tomó la mejor decisión de su vida. ¿Cuál fue esa decisión? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En la casa, aquel padre sufría. Cada día, desde el amanecer hasta el atardecer, se mantenía en ansiosa espera. Vigilaba constantemente para ver si su hijo regresaba con la actitud de ir a recibirlo inmediatamente. Un día ocurrió lo que había esperado. Vio venir a su hijo. Y hermanos, aquí una gran enseñanza. No pensó en los agravios, no pensó en las ofensas, no pensó en la vergüenza que le había ocasionado su hijo. La Biblia dice claramente que ese padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Este padre representa a Dios, el Padre de todos nosotros, el que corre siempre a socorrernos, el que corre siempre a recibirnos cuando hemos pecado, y cuando nos encuentra, nos abraza y nos besa.
Sintamos en esta mañana de nuevo el abrazo y el beso de Dios para cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos pecadores. Lee conmigo esto para ti y enviémoslo para los que nos escuchan a través de esta transmisión. Hermano, hermana, vuelve a la casa de tu Padre Dios hoy. Deja que Dios te abrace y te bese hoy. Cuando cometas errores, cuando peques, cuando fracases espiritualmente, vuelve a la casa de tu Padre. Él te recibirá. Él te recibirá. Aleluya, aleluya. Él espera pacientemente que emprendas el camino de regreso. No esperes a tocar fondo, es peligroso. El que no regresa es porque le gusta el país lejano del pecado. Dios anhela recibirte en su casa. Quiere quitar el peso de la culpa y de la vergüenza. Recuerda, Dios no está contra el pecador. Dios no está contra ti. Más bien te ofrece su gracia y su perdón antes de que se lo pidas. Hijos de Dios presente, lavemos nuestras vidas hoy en arrepentimiento. Vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sin arrepentimiento, uno no es libre, no vive en libertad. Vivamos como auténticos hijos e hijas de Dios. No importa cuántos errores hayamos cometido a lo largo de nuestras vidas, Jehová Dios es un Padre amoroso y es un Padre restaurador. Dale un aplauso a Él. Ese es nuestro Padre eterno. Él es nuestro Padre celestial. Lo primero que hace Dios cuando no damos en el blanco, cuando erramos, cuando fallamos, cuando fracasamos, corre a recibirnos. Segunda cosa que Dios hace, te concede la bendición de su presencia. Hay quienes quieren tener cerca a Dios, pero sin arrepentimiento. Ya verás que eso no es posible. La bendición de su presencia se consigue después del arrepentimiento. Lee conmigo esto. El pueblo de Israel había cometido un grave pecado. ¿Qué era ese pecado? Habían hecho un becerro de oro. Y no solo lo habían hecho, se habían postrado ante ese becerro que se había convertido en un ídolo para ellos. Y no solo eso, lo habían adorado. Lo hicieron, se postraron ante él y le rindieron adoración. Como resultado de ello, Dios se propuso destruir ese pueblo
y formar con Moisés una nueva nación. Pero mira los resultados del pecado sin confesarlo, sin arrepentirse. La presencia de Dios ya no estaría con ellos. La gloria de Dios ya no se manifestaría sobre su pueblo, sino se despojaban de sus atavíos, sino se arrepentían de su pecado. Mira lo que dice Éxodo 33, 4 al 6. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué aprendemos de acá? Dios está diciendo: Israel, nación, pueblo, pónganse en arrepentimiento, arrepiéntanse para que mi presencia esté con ustedes. Hermanos, todos debemos anhelar la presencia de Dios y todos necesitamos esa presencia refrescante, sanadora, proveedora y bendecidora de nuestro Dios. Pero Dios está diciendo: arrepiéntanse para que mi presencia esté siempre con ustedes. Mire, Dios había condescendido a manifestarse constantemente a su pueblo, como quiere manifestarse constantemente a su pueblo en el presente. ¿Cómo manifestaba Dios su presencia, hermanos? A través de una columna de nube en el día y una columna de nube durante la noche. Cuando la columna se movía, Israel se movía también, siguiendo la huella y la ruta misma de Dios. Cuando la columna se detenía, Israel también se detenía. La presencia de Dios estaba constantemente con ellos. Pero ¿qué pasa ahora? Dios los amenaza y les dice: ya no más estaré con ustedes. Y no solo eso, les niega los beneficios y las bendiciones que trae consigo su presencia. Dice Dios: bien, ustedes van a entrar en la tierra prometida. Recuerde que esta era una generación diferente de los israelitas que salieron de Egipto. Aquellos todos fracasaron y murieron en el desierto. Pero esta es una nueva generación que siguió al pie de la letra los malos hábitos y los vicios de la generación anterior. Y Dios dice: ya no voy a estar con ustedes. Y en más, ya no van a tener el beneficio y la bendición de mi presencia. Van a entrar en la tierra prometida, pero yo no iré con ustedes. Hermanos, la leche y la miel
no son nada sin el pan de vida. El avivamiento no sirve de nada si el avivador no está presente. La bendición se queda corta y no sirve de mucho, hermano, si el bendito no está presente. Necesitamos, pueblo de Dios, que el avivador, el ayudador y el bendito esté siempre con nosotros donde quiera que vayamos. Alabe al Señor, gloria a su nombre. Uno puede tener todas las bendiciones habidas y por haber, pero no sirven si el bendito no está presente. ¿En cuántos países, hermanos, gente disfruta de bendiciones a más no poder, con un estilo, un estándar de vida enorme? ¿Pero acaso Dios está ahí presente? Así que Jehová dice: ya no iré con ustedes. ¿Está Dios presente en esa casa preciosa con varios automóviles de lujo estacionados en el garaje? Que así sea. ¿Está Dios presente en ese negocio, en esa profesión lucrativa? La meta es que Dios esté presente. ¿Está Dios presente en ese concurrido consultorio médico? Qué hermoso que Dios esté presente. Lee esto conmigo. Las bendiciones, el éxito, los logros, las adquisiciones de nada sirven sin la presencia del gran proveedor, del gran ayudador, del gran bendito. Eso es así. Gloria a Él, gloria a Él. Disfrutamos en un viaje un tiempo atrás visitar un museo famoso en la ciudad de Nueva York. Se conoce con las siglas MoMA. Por mucho tiempo la esposa de uno de mis hijos laboró en ese museo y fuimos para conocer algo tan hermoso, tan precioso. Mi sorpresa es que ayer leo que uno de los patrocinadores de ese museo y de tantas instituciones más en Estados Unidos, con una fortuna, oiga bien, de más de $2,000 millones, se suicidó el viernes pasado. Porque puede haber cualquier cantidad de bendiciones, pero si Dios no está presente, esas bendiciones no sirven de nada. Gloria a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestra vida, pero más gloria a Dios por la presencia de Él en cada una de nuestras vidas. Así que Dios dice: sigan su camino, yo lo prometí, entren, pero yo no iré con ustedes. Y aquí, hermano, ¿qué hacer para que la presencia de Dios regrese nuevamente a su pueblo? Mira lo que sucedió.
Entonces, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Se quitaron los ornamentos, se quitaron los atavíos. ¿Por qué, hermanos? Porque estos eran símbolo de su principal problema. ¿Y cuál había sido su principal problema? Dios nos libre a nosotros de hacer exactamente lo mismo que ellos. Habían usado muy mal las bendiciones de Dios. Las habían usado solo para satisfacer su propio beneficio, su beneficio personal, para satisfacer sus caprichos antojadizos de sus corazones. Habían usado las bendiciones de Dios para complacer sus deseos egoístas, para alimentar la vanidad natural de su corazón, para satisfacer al yo, y todo eso requería de arrepentimiento. Lee conmigo esto, pero no solo lo leas, medítalo. ¿Hay algo que necesite arrepentimiento en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas? Yo pienso que siempre hay algo. Por eso hay que estar lavando nuestra vida en las aguas del arrepentimiento. ¿De qué necesitamos arrepentirnos como iglesia, como familia o como individuo? Hermanos y hermanas, nunca veremos la gloria de Dios hasta que reconozcamos nuestra necesidad de arrepentimiento. Los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Y nosotros, tú y yo, ¿de qué necesitamos despojarnos? ¿Creen que hay muchas cosas que necesitamos despojarnos? Obviamente que sí. El egoísmo, nuestra comodidad, la comodidad que no es tan evangélica realmente. Despojarnos de nuestra indiferencia, de nuestra falta de fervor y nuestra falta de unción, de pensar solo en nosotros mismos. Hermanos, sí necesitamos, como los israelitas, despojarnos de nuestros atavíos y de nuestros ornamentos. No le tema usted al arrepentimiento. El arrepentimiento más bien es la salud, es el bienestar, es la puerta que se abre para la que presencia de Dios fluya en nuestras vidas. Todos los personajes bíblicos, prácticamente todos, tuvieron que arrepentirse. Se arrepintió Moisés. David tuvo que venir al arrepentimiento, hermano. En el Nuevo Testamento, Tomás, después de poseer el pecado de la incredulidad, Pablo tuvo que arrepentirse. Todos ellos, hermano, lavaron sus vidas en las aguas del arrepentimiento. Es mejor que nos conduzcamos así en el día a día, que creyendo falsamente que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Son las palabras de los políticos y los corruptos de nuestro tiempo. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Usted sabe que no es nada verdadero y nada cierto. Entonces, hermano,
hasta aquí hemos dicho que el arrepentirse fue la primera exigencia del Señor Jesús en su ministerio público. Con frecuencia y a cualquier lugar donde iba, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino se acerca cada día más y más. Y qué bendición que la venida del reino nos encuentre arrepentidos delante del Señor. ¿Y qué hace Dios cuando de corazón sincero? Porque esto no es de boca, es más bien un asunto de corazón. Lavamos nuestra vida en arrepentimiento. Dos cosas hemos aprendido hasta este momento. Número uno, hermanos, Dios corre a recibirnos. Recuerde, el padre del hijo pródigo representa a Dios, el Padre de todos nosotros, que cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando pecamos y cuando fracasamos, corre a recibirnos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esa actitud de nuestro Dios y Padre? Corre a recibirnos, corre a recibirnos. En segundo lugar, hermano, cuando nos arrepentimos, ¿qué más pasa de parte de Dios? Nos ofrece la bendición de su presencia. Moisés valoraba en grado superlativo, en grado supremo, la presencia de Dios. Cuando Dios dijo esto, Moisés dijo: yo no me muevo si tu presencia no va conmigo, porque tu presencia me dará descanso. ¿Y cuántos necesitamos ese descanso que solo la presencia de Dios nos puede dar, hermano, ahora y siempre? Aleluya. Y el punto número 3 y final. ¿Qué más hace Dios? Opera un cambio de vida. Qué lindo cuando llegamos a ese momento de solaz, de esparcimiento, de satisfacción, de contentamiento. Y decimos: realmente mi vida ha cambiado, pero de verdad ha cambiado, hermano. Eso es lo que viene después del arrepentimiento de corazón, un cambio de vida. Lee esto conmigo. Después de la curación de un hombre cojo, el apóstol Pedro dijo al pueblo lo que había de hacer. ¿Y qué era lo que debían hacer? Deben arrepentirse, es decir, cambiar de mentalidad, convertirse, dar la cara a Dios y no la espalda. Mira lo que dice Hechos 3:19, palabra de Dios a través de Pedro. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué, hermano? Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. La experiencia del arrepentimiento es más que necesaria, porque produce un cambio de mentalidad, un cambio del corazón, un cambio de las percepciones, un cambio de las motivaciones, un cambio de los propósitos de vida.
¿Ha sucedido esto en ti, hermano? Si no ha sucedido, hay que arrepentirnos para que suceda. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de percepciones, cambio de motivaciones, cambio de vida, cambio, mentalidad renovada. Contemplar al Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Y cómo es el Señor? Fiel, verdadero. Él no miente, Él cumple lo que promete. Arrepentirse significa, hermano, poseer un corazón nuevo, capaz de ver a Dios en toda su santidad y hermosura y reconocer que Él es digno de recibir toda alabanza, toda gloria, toda exaltación, todo honor, todo poder y toda obediencia. Aleluya. Cuando una persona de verdad se arrepiente, cambia su actitud ante el Salvador, ante el Señor Jesús. Jesús se convierte en el punto central y en el valor supremo de su vida. Esa es una señal inequívoca cuando cambia la actitud nuestra hacia el Señor. Eso fue lo que experimentó el apóstol Pedro después de haber negado al Señor. ¿Recuerdas? Pedro, el arrogante y jactancioso discípulo, se creía más fuerte que todos los otros 11. Eso es lo que él pensaba. Aseguraba que si en un momento Jesús estuviera en peligro, él, Pedro, no lo negaría, no lo abandonaría. Pudiera ser que Mateo, Marcos, Lucas, Juan lo abandonaran, pero él, Pedro, no lo abandonaría. Jesús lo conocía y lo advirtió amorosamente. Le dijo: Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y cómo contestó Pedro, hermano? No dijo: Señor, tú tienes siempre toda la razón, perdóname. Porque así somos de testarudos, de compulsivos, de obsesionados los seres humanos. Dijo: ¿sabes qué, Señor? Aunque se diera el caso que muriera contigo, yo no te negaré. Hermanos, hermanas, no tuvo que pasar mucho tiempo. A las pocas horas prendieron al Señor Jesús. Y una muchacha empleada de la servidumbre de Anás reconoció a Pedro como uno de los compañeros de Jesús. ¿Y cómo reaccionó Pedro? Dice el Evangelio, Pedro dijo así: no conozco a ese hombre, no conozco a ese hombre. Pero dice más adelantito que enseguida salió fuera y lloró amargamente. ¿Saben qué, hermano? Desde ese momento, Pedro demostró su arrepentimiento por el resto de su vida. Ese arrepentimiento es el que nosotros necesitamos hoy día. Pedro fue renovado interiormente
e inmediatamente cambió de rumbo, cambió de dirección. Ahora Pedro sigue los mismos pasos y la misma dirección del Señor Jesús. Esa es una señal inequívoca de que alguien de verdad se ha arrepentido. Cambia de rumbo, cambia de dirección y ahora va por la misma dirección que el Señor Jesús. ¿Quieres que eso acontezca en tu vida? Yo no sé en qué rumbo vas, en qué dirección te conduces, hacia dónde te diriges, hermano y hermana, pero lo importante es que todos vayamos en la misma dirección que va nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso a Él, Él se lo merece. El creyente que de verdad se ha arrepentido no considera a Jesús un impostor. Para ese creyente Jesús es Señor y es Salvador. El creyente que se arrepiente no ve a Jesús como un engañador, sino como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El creyente que se arrepiente convierte a Jesús en el punto central y en el valor supremo de su vida. ¿Es eso Jesús para ti, hermana, hermano? Qué importante que nos autoexaminemos. El más importante, no uno más, no uno más. Hermanos, antes de que ocurra el arrepentimiento, hay cientos de cosas que llaman la atención y se convierten en la prioridad de las personas. La familia, el trabajo, los amigos, los deportes, la música, la comida, la jubilación y hasta las novelas. Hasta las novelas. Cualquier cantidad de cosas que llaman la atención y son un atractivo para la persona que aún de verdad no se ha arrepentido. Pero hermano, cuando se produce el arrepentimiento, oye esto, Jesús y solo Jesús se convierte en la perla de gran precio, en la perla de gran valor, en el más importante en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea Él. Y voy concluyendo, hermanos aquí presentes, amigos que nos siguen a través de esta transmisión, doblen hoy sus rodillas. Si no lo pueden hacer aquí en la casa, háganlo en su casa. Doblen sus rodillas y pidan al Señor la hermosa experiencia del arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento hará que Jesús sea para sus vidas lo único, lo mejor, lo más importante, la prioridad, el todo. Amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya, aleluya. Sin arrepentimiento, nunca Jesús será nada de esto en tu vida. Nunca será el único, nunca será el primero,
nunca será lo mejor, nunca será lo más importante, nunca será el todo de tu vida. Les he compartido de Martín, el santo de la Iglesia Católica. Martín pasaba horas y horas postrado, orando al Dios y Padre. Y nunca se le encontró pidiendo esto, pidiendo lo otro, dame aquí, dame allá. La oración de Martín era siempre la misma: mi Dios, mi todo. Mi Dios, mi todo. Mi Dios, mi todo. Porque si tenía a Dios, tenía todo lo demás, no le hacía falta. Postrémonos en arrepentimiento delante del Señor para que Él sea lo único, lo mejor, lo más importante, la prioridad, el todo. Ven, hermanos y hermanas, la enorme necesidad que tenemos de estar lavando nuestra vida en arrepentimiento. ¿Cuántas cosas usurpan el lugar de Dios? Yo oro y me da tristeza. ¿Cuántas mujeres sufren cuando un hombre mal portado las irrespeta, las abandona y están sufriendo? Y Mari y yo estamos orando: tenga ánimo, anímese, fortalezca. Porque, hermano, nadie puede usurpar el lugar de Dios en nuestras vidas. Muy lindo el marido, la mujer, los hijos, pero ellos no son Dios. ¿Cuántos padres ponen sus hijos que Dios les regaló? Son sus ídolos. Ellos siguen a sus hijos, andan detrás de sus hijos. Anda detrás de Dios. Dios es el Señor, Dios es el guía, Dios es la fuente de nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Un día Dios nos dio a los hijos, pero ellos alzaron vuelo. Déjalos que alcen vuelo. Es una manera de promover su autonomía y su independencia. Así que, hermanos, el reino de los cielos está ahora más cerca que cuando Jesús predicó esta enseñanza con la cual arrancamos el mensaje de este día. La mejor manera para darle apertura y recibir ese reino es vivir en arrepentimiento, lavar nuestras vidas en las aguas del arrepentimiento. Dale la gloria a Dios y dale un aplauso a Dios por la palabra recibida en esta mañana. Aleluya. Bendito sea el Señor, gloria sea a su nombre. 3 cosas hace Dios cuando nos arrepentimos. Número 1, corre a recibirnos, nos abraza, nos besa. ¿Cuántos nos dejamos abrazar y besar hoy por el Señor, hermano? Apláudalo, Él está aquí en medio de nosotros. Él te abraza y Él te besa, Él no ha cambiado. La segunda cosa que hace Dios, hermano, nos ofrece la bendición de su presencia. La leche y la miel no sirven de nada si no está el pan de vida. La bendición sirve para que muchos se pierdan, como ese ejecutivo de Nueva York que, viviendo tan cómodamente, terminó con su vida hace apenas unas 48 horas atrás. Porque podemos tener todas las bendiciones, pero si no tenemos al bendito, esas bendiciones se convierten en estorbo y, curiosamente, en maldición. Y número 3, hermano, ¿qué hace Dios cuando nos arrepentimos? Cambia nuestra vida. ¿Y en qué dirección la cambia? A que usted se fije en el Señor y su actitud hacia Jesús cambia.
ya no será la misma actitud. Si tú eras indispuesto antes, después del arrepentimiento eres dispuesto. Si no estabas entregado, ahora te entregas, hermano y hermana. Si no tenías fervor, si no tenías unción, ahora la tienes. Todo como resultado del regalo bendito del arrepentimiento. El llamado de Dios en esta hora, pónganse en pie, hermanos, vamos a hacerlo a todos nosotros y también al pueblo que nos sigue. La gente que me escucha, la iglesia aquí presente, ¿alguna vez usted ha experimentado el arrepentimiento delante de Dios? Si su respuesta es no, usted sí que se ha privado de algo maravilloso, reconfortante y renovador. Lea conmigo lo que sigue. Lejos de constituir una experiencia triste y dolorosa, el arrepentimiento bíblico es más bien como una puerta al cielo. Es como sanar de una enfermedad o recuperarse de un penoso accidente. Es como salir de la prisión tras un largo cautiverio o como encontrarse de nuevo con un ser amado después de varios años. El arrepentimiento es retomar la senda correcta después de haberse desviado hacia un camino equivocado. Qué gran alivio, hermanos, ¿cierto o no es cierto? Eso es el arrepentimiento, volver a la senda después de haber tomado el camino equivocado. Amigo, amiga, y usted, hermano y hermana, por supuesto, usted también puede gozar de la experiencia maravillosa, refrescante y alentadora que es el arrepentimiento genuino. Dios quiere tomarlo de la mano, tomarla de la mano y guiarla al arrepentimiento. La pregunta que vale oro, ¿se lo permitirá? ¿Cuántos permitirán a Dios que los bendiga con el don del arrepentimiento? Es como una puerta abierta, como ser sanado de una enfermedad, como encontrarnos con alguien que no mirábamos desde hace mucho tiempo. Digamos todos la proclama en esta mañana, hermanos. Gracias, Dios, por ser tan bueno y generoso para conmigo, que me convence de pecado a fin de que pueda abandonarlo, y me regalas el don del arrepentimiento que me trae gozo, paz, bienestar, salvación y vida eterna. Aplaude y dale toda la gloria al Señor, toda la honra al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso un pueblo que sabe lavar sus pecados, su vida entera en las aguas del arrepentimiento.